Buenas tardes. Ahora veo menos. ¿Qué? ¿Ya terminaron algunos o qué? Dijeron, no, ya se acabó antes de tiempo, ¿no? Vamos a continuar en nuestra última clase y vamos a notar una pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el fundamento en el que nos quedamos hace 8 días y vimos el arrepentimiento de las obras muertas. Pero ahora vamos a notar qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento, en primer lugar, mis hermanos, es darle la espalda al pecado para volverse a Dios. Es decir, si yo me he arrepentido genuinamente, mi vida ya no mira al pecado de frente, sino mi vida mira al pecado de espaldas, porque se quedó atrás. ¿Y a quién tengo enfrente ahora si me he arrepentido? ¿A quién? A Dios. Eso significa el arrepentimiento. Es un giro de 180 grados. Dejas atrás tu pecado y pones tu mirada en el Señor para comenzar una vida nueva con Dios. Otra definición de arrepentimiento es un cambio completo de la mente. Bien. Ahora fíjense bien, el arrepentimiento es un mandamiento de Dios para todo el mundo. ¿Para cuántos? Para todos. El arrepentimiento es un mandamiento para todo el mundo. Dice Hechos 17:30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿En qué lugar? En todo. ¿Qué está mandando Dios? Que se arrepientan. Ese es el mandamiento de Dios, que los hombres vengan al arrepentimiento. Este es el primer paso que un hombre debe de dar si se quiere acercar a Dios. Nadie se puede acercar a Dios si no ha abandonado su pecado. Entonces este es el primer paso. Yo quiero acercarme a Dios, tengo que arrepentirme, tengo que darle la espalda al pecado. El arrepentimiento, mis hermanos, no es opcional. Es la primera respuesta que el hombre le da a Jesús. Y nadie puede conocer la voluntad de Dios. Nadie puede conocer la voluntad de Dios si no se ha arrepentido. Ahora, fíjense bien qué pasa cuando nos arrepentimos genuinamente. Cuando usted y yo tenemos un genuino arrepentimiento, en primer lugar nos damos cuenta de nuestro pecado y lo grave de él. O sea, no solamente me doy cuenta de que fallé, de que pequé, de que ofendí a Dios, sino me doy cuenta de lo grave que es mi pecado. ¿Estás consciente de lo grave del pecado, hermano? Te pregunto. ¿Estás consciente? Y bien, imagínense, ¿verdad? A veces leemos historias como la historia de Abraham. Ahí en Génesis 22, cuando Dios le pide que le ofrezca en sacrificio a su hijo, a Isaac, ¿se acuerdan? Ahora, si lo leemos así a simple vista, podemos pensar y decir, no, hombre, es una prueba tremenda, ¿verdad? La que Dios le está pidiendo a Abraham, pero hay que entender el trasfondo de por qué Dios le pidió a su hijo en sacrificio. ¿Qué era lo que Dios le quería mostrar a Abraham a través de esta prueba tan fuerte? ¿Saben qué era lo que Dios le quería mostrar? Era decirle, mira, Abraham, es tan grave el pecado tuyo, de tu hijo, de tu familia, es tan grave el pecado que es necesario ofrecer a tu hijo en sacrificio. ¿Quién ofreció a su hijo en sacrificio? Dígame. ¿Quién lo hizo? Dios. Fue tan grave nuestro pecado que la única manera de librarnos de él es que Dios ofreciese a su propio hijo por nosotros. Ojalá, mis hermanos, que podamos entender esto en esta perspectiva para que cuando el pecado lo tengas enfrente, lo sepas rechazar. Y no se te haga tan fácil volver a pecar como lo hacías en otro tiempo. Es tan grave que Dios tuvo que ofrecer a su propio hijo. A través del pecado, usted y yo ofendíamos a Dios.
Yo me acuerdo la primera vez, yo no sé si en tu caso te sucedió, la primera vez que yo me arrepentí cuando conocí al Señor, me vino a mi memoria todo aquello que yo había hecho en mi pasado y había ofendido a Dios. Yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo me arrepentí aquella primera vez que me presentaron a Jesús y que le entregué mi vida, decidí darle la espalda al pecado y volverme a Dios, Dios me hizo como una película recordar tantas cosas que la verdad, mi hermano, yo no sé si te ha pasado en tu vida, quizás puede pasar, hay momentos en que Dios, a lo mejor en una adoración, puede pasar que a través del mensaje de aquel canto, como que te conmueves y comienzas a recordar y mira, hermano, lloras. Lloras y ¿sabes por qué lloras? Porque dices, Señor, no merezco esto que me estás dando, pero gracias. Espero poder estar a la altura que tú esperas de mí. Después de darme este gran privilegio o este favor inmerecido, imagínese, ¿verdad? Pero cuántas cosas no puede uno recordar, mi hermano, y decir, híjole, Señor, si algún día quisiera volver a recordar es solamente para poner un ejemplo, para que la gente no lo haga, pero no para deleitarme en lo que hice en el pasado. Bien, ¿qué significan las palabras de la Biblia que nos hablan de arrepentimiento? Vamos a ver 5 palabras, 2 del hebreo, 3 del griego, que nos hablan sobre el arrepentimiento. No tengo un pizarrón aquí para anotarlas, así que se las voy a deletrear. La primera palabra hebrea es Naham, que se deletrea N-A-H-A-M. Repito, N-A-H-A-M, Naham o Naham. Naham o Naham. ¿Qué significa? Esta palabra en hebreo significa sentir pena. ¿A cuánto les pasó que cuando les hablaron de Cristo la primera vez y les predicaron de Jesús y te hablaron del Evangelio y en ese momento, por lo que tú estabas haciendo, sentiste pena? ¿Te pasó o no? Yo les veo así como que algunas. A mí no. A mí sí me pasó. Yo sentí pena por lo que estaba haciendo. Otra definición es lamentar haber hecho algo. Lamentar haber hecho ¿qué? Algo. Ese algo puede ser desde algo muy insignificante, pequeño, porque se le llama pecado, a algo grandísimo. Aquí no cabe como cuando allá en la iglesia tradicional enseñaban, ¿verdad? Es pecado, este es pecado así, no, aquí pecado es pecado, sea chico, sea grande. Es una ofensa a Dios, es un quebrantar la voluntad de Dios y por pecar, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, debemos lamentarnos por haber hecho algo? Por ejemplo, si yo le platicara de mi vida pasada, no quiero entretenerme mucho en estos ejemplos que se me va el tiempo, pero yo fui causante de romper una relación de mi padre con una hermana y con la familia de esa hermana de mi papá. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo tenía 11 años, yo fui a Mazatlán con esta familia y yo actué mal, me robé unos relojes de buena marca. Y luego en el tren de regreso los vendí todos. Y luego llegué a Guadalajara y mi padre me dijo, oye, que tú esto, no, yo nunca los tomé, y me pegó, me colgó, me hizo lo que él quiso y nunca dije que yo fui. Y esto fue causa de una rotura y yo lo hice. Y nunca le dije a mi papá que yo fui. Siempre me lo negué. ¿Saben cuándo se lo confesé? Cuando me convertí a Cristo. Y tuve que hablarlo con mi padre. ¿Por qué? Porque me lamentaba haber hecho lo que hice. Tenía 11 años, no hay excusa. Pasaron los años y fíjese cómo la vida a veces te da duro. Pasaron
como de 11 años a los 17 años, mi padre me había metido al ferrocarril. Yo tenía que ir a Mazatlán a hacer lo que le llamaban en el ferrocarril. Tú estás aquí en Guadalajara, para un puesto tú tenías que ir a hacer derechos. Y entre más rápido hicieras derechos, pudieras llegar a tener una planta aquí en Guadalajara. Entonces yo fui a Mazatlán. Pues habían pasado ya de 11 a 17, habían pasado 6 años, ya era diferente mi vida, ¿no? ¿O no? Yo todavía no conocía al Señor, pero fíjense lo que el Señor permitió en mi vida. Le hablé a la tía, a esa tía que ya habían pasado varios años, y le dije, oye, ¿puedo llegar a su casa? Voy a hacer nada más un día voy a llegar. Y fui, y me dio oportunidad de llegar a su casa. Y había un primo con el cual desde mis 11 años éramos los dos bien, pues así como le llaman uña y mugre, ¿no? Si han oído esa expresión, ¿verdad? Así éramos los dos. Entonces, yo fui a lo que iba a hacer derechos. Cuando los hice, al día siguiente tuve un día libre y me quise quedar con mi primo y me llevó a la playa. Pero ¿qué cree que pasó ese día? Se volaron otros relojes. Pero yo no fui. Yo anduve todo el día en la playa con mi primo, y cuando regresamos, en cuanto entro a la casa, llegó una patrulla, me agarraron, me esposaron, me subieron a la patrulla, me llevaron ahí donde te guardan un ratito, porque ¿en quién creen que pensaron que se había robado los relojes? ¿En quién? ¿En quién? Yo no había sido. Duré un día ya guardadito, llorando con el Señor, no, porque todavía no lo conocía, un año después lo conocí, pero estaba ahí guardadito cuando una prima que estaba de visita con ellos, yo creo que sintió pena por lo que estaba pasando y confesó y dijo, no, yo los agarré y los entregó, los devolvió. Ya ven, no nada más yo, hay otros ratas. Y gracias a Dios me libraron, pero me sirvió de lección, hermano, aunque no conocí al Señor, fue una lección bien tremenda. Ya después conocí al Señor y ya yo le dije a mi padre tantas cosas, ¿no?, que yo había hecho en mi vida. Eso ya ni se lo platiqué a mi papá, si no se hubiera vuelto a enojar con su hermana, ¿no? Entonces, no, eso no, y le platico lo que me pasó, ¿no? Pero, en fin, ahí está, Naham, es la primera. La segunda palabra hebrea que tiene que ver con el arrepentimiento es shub, S-H-U-B, B de bueno, S-H-U-B. Esa es la palabra hebrea. Y esta palabra hebrea significa volverse a Dios. Significa hacer un cambio radical de actitud. Eso es lo que significa, hacer un cambio radical de actitud. Esas son las dos palabras hebreas que tienen que ver con el arrepentimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver las tres palabras griegas que tienen que ver con el arrepentimiento. La primera palabra es metanoeo. Metanoeo. ¿Sí lo deletreo? Está fácil, ¿no? Metanoeo. Así de fácil. ¿Qué significa metanoeo en griego? Significa cambio de vida. Cambio de actitud con respecto al pecado. Es decir, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Como lo que yo hice. Metanoeo significa es que yo llegue a tener un cambio de actitud con respecto a lo que hice, ya no volverlo a hacer, porque si lo sigo haciendo, pues ahorita sería el rata de ratas. Pero gracias a Dios que ya no soy eso, ya el Señor me transformó y ya no volví a hacer eso en mi vida. Amén. Algunos se asustan, ¿el pastor Sergio? Bueno, ese es el pasado, pero estoy poniéndolo como un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Jamás en mi vida, y fíjense, es algo tan bonito porque, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y a mis 3 hijos les he enseñado a ser honestos, orando a Dios que ninguno saque algo de lo que yo saqué en el pasado, ¿no?
Y gracias a Dios, la verdad me ha tocado saber en la vida de mis hijos cómo han ido creciendo, ¿verdad? Desarrollándose hasta el día de hoy. El oír la gente que los ha rodeado de tan honestos, tan rectos que son mis hijos, que la verdad doy gracias a Dios por la vida de ellos, ¿no? O sea, cada uno de ellos en sus diferentes áreas, en cada uno de sus trabajos, siempre siendo honestos, como debe de ser, pero también pues, está la instrucción de nosotros, ¿verdad? Ya como cristianos, el enseñarles a manejarse de esa manera. La segunda palabra, metanoia, es una palabra un poquito rara, te la voy a deletrear, es meta, así, meta, melomai, con i latina al final, es una palabra griega, meta, melomai. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra te la doy porque esta palabra, mis hermanos, no llega al arrepentimiento. Esta palabra es una palabra que significa solamente lamentar, pesar por lo que has hecho, pero no te lleva a un cambio. Remordimiento, ese es lo que iba a decir al final. Exactamente lo mismo. Gracias. Ahí está. Es un lamentar, un pesar por lo que hiciste, pero que no te lleva a un cambio de actitud ni de vida. Es puro remordimiento. Hay un texto en la Biblia, voy a leerlo, porque alguno puede leerlo y decir, ya ves, si se arrepintió Judas. Mateo 27:3 habla precisamente de Judas. ¿Lo tienes? Mateo 27:3. ¿Lo tenemos? Dice ahí, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué? Arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Alguien diría con este texto, ya ves, Judas sí se arrepintió, pero aquí la palabra que aparece aquí, arrepentido, es la palabra que te acabo de decir en griego, metamelomai, que significa en griego un pesar y un lamentar, pero que no lleva ¿a qué? A cambio. Acuérdense que Judas tan no reconoció que podía cambiar, que Dios podía perdonar lo que hizo, que fue y se suicidó, ¿verdad? Se ahorcó. Eso no es realmente arrepentimiento. Y la última palabra en griego que tiene que ver con el arrepentimiento es la palabra metanoia, así como te lo deletreo. Metanoia. Metanoia. Esa es la palabra griega. Y esta palabra griega significa cambio de conducta con respecto al pecado, con respecto al mal. Cuando Juan el Bautista, por ejemplo, en Mateo 3:8 dice, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es esta palabra metanoia. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Hagan pues frutos dignos de cambio de conducta con respecto al pecado y el mal. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amén. Ok, ahora vamos a notar esto. ¿Cuál es la experiencia del verdadero arrepentimiento? Es decir, alguien que experimenta el arrepentimiento verdaderamente en su vida, esta debe de ser su experiencia. Número 1, ¿cuál es la experiencia del verdadero arrepentimiento? 1, el auténtico arrepentimiento incluye el dolor por haber ofendido a Dios. Hay dolor profundo, fuerte, que te lleva a un cambio, ¿no? Por haber ofendido a Dios. ¿Se acuerdan que David, en segunda de Samuel, capítulo 11, él pecó, ¿verdad? ¿Se acuerdan del rey David?
y pecó tomando la mujer de Urías y adulteró con ella, y luego después mandó matar a Urías poniéndolo al frente de la batalla para que fuera el primero que lo asesinaran y poderse quedar con su mujer. Cuando él hizo esto en el capítulo 11, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, Dios le envió un profeta, al profeta Natán, y le confrontó con su pecado a través de una ilustración, ¿verdad? Un ejemplo. Dice, le dijo el profeta Natán, mira, había un rey que tenía muchas cabras, muchísimas, tenía muchísimos ganado tenía. Pero había un hombre humilde ahí en la región, pobre, que nada más tenía una corderita que la habían criado desde chiquita, pequeña, comía a la mesa con toda la familia, ¿verdad? Sus hijos la querían mucho. Entonces llegó alguien con el rey, extranjeros, y entonces el rey dijo, bueno, pues vamos a hacer un banquete para ellos, y ordenó que fueran y le quitaran, él teniendo él tantas corderas, ordenó que le quitaran esa única corderita a ese señor. Y entonces cuando le quitaron la corderita y si se la llevaron, dice que el rey David se enojó muchísimo, se molestó y dijo, el que tal cosa hizo debe pagarlo 4 veces lo que hizo. Y entonces el profeta Natán, pues ese eres tú. Imagínense qué tremendo. 4 veces vas a pagar, tu misma boca te enlazó. 4, y ¿saben qué? David pagó grueso, mis hermanos, con su familia, lo vivió. A su hija Tamara la violaron, a su hijo, uno de sus hijos, Amnón, su otro hijo, lo mató. Absalón, su hijo, quiso rebelarse contra él y tomar el reino por la fuerza. O sea, la vivió tremenda el rey David. Pero sin embargo, cuando fue confrontado por el profeta Natán, se arrepintió el rey David de haber hecho lo que había hecho. ¿Y qué fue lo primero que pasó por su experiencia? Dolor profundo por haber hecho lo que hizo, por haber ofendido a Dios. De ahí surgió el Salmo 51. Si hay duda en tu vida de cómo se arrepintió el rey David, está el Salmo 51. Por eso, mis hermanos, la verdad, no hay como caminar derechitos, ¿verdad? Porque algunos sacan la excusa, ya ves, el rey David adulteró, yo también lo puedo hacer, ándale, para que a lo mejor tú no pagues 4, sino pagues 10. Qué tremendo, las consecuencias del pecado. Así que, mis hermanos, vayamos al arrepentimiento. A lo mejor no cometemos una falta así, pero si hay una falta ya en tu vida como cristiano y le faltas a tu esposa o a tus hijos o a algún compañero en el trabajo o hasta al patrón e hiciste algo que es pecado, que no está correcto delante de los ojos de Dios, ¿sabes qué? Experimenta dolor por lo que hiciste porque ofendiste a Dios. Ahí comienza el arrepentimiento. Esta es una experiencia del arrepentimiento. La segunda, el auténtico dolor, mis hermanos, incluye una profunda humillación ante el Señor. Incluye una profunda humillación. Los cristianos, mis hermanos, debemos aprender a vivir siempre humillados. ¿Cuándo? Siempre. Porque luego pasan los años del cristianismo y nos volvemos como los matrimonios. Que todo bonito, todo y te quiero, eres mi amor. Pero luego pasan los años y ya, oye, pues no que era tu amor, no que era tu corazón, tu bombón, y tantas cosas que le decías, ahora ya no la bajas de gorda. Y luego el otro, chango. Pues no, ¿verdad? O sea, es decir, pasa el tiempo, mis hermanos, y se va perdiendo esa gracia del amor, esa gracia que se debe de conservar en el respeto, ¿verdad? Yo nunca se me olvida, mi suegro cuando nos casamos nos repitió muchísimas veces, lo único que yo les puedo aconsejar, respétense y mantengan respeto entre los dos.
Es una falta de respeto cuando ya, mis hermanos, en una fricción empezamos a usar palabras con tal, a ver quién lastima más, si ella o yo. Y qué feo, porque ahí ya se empieza a faltar el respeto. Bueno, pues esto tradúcelo con el Señor, pasa lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Señor, estoy bien arrepentido, me humillo, ¿verdad? La primera vez hasta lloraste, que era como un río desbordado tus lágrimas por lo que el Señor hizo en tu vida. Y Señor, no puedo seguir más con esto y me arrepiento. Y empezaste tu cristianismo, ibas bien y todo, pero pasó el tiempo y luego te acostumbraste como un cristiano ya cómodo, de tal manera que ya no te humillas. Pensaste que con aquella humillación fue suficiente. Debemos aprender en el arrepentimiento a vivir siempre humillados. Fíjense bien, el arrepentimiento, el fundamento del arrepentimiento, mis hermanos, no quiere decir que el arrepentimiento es nada más cuando nos hablaron de Cristo, me arrepentí y ya, no. Desde ahí, toda tu vida, desde ese momento hasta que Cristo venga por ti, es una vida de arrepentimiento. Es una vida de humillación ante el Señor. El reconocer, Señor. Por eso dice Primera de Juan 1:9, ¿a quién les escribió Juan? A los creyentes. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es para los cristianos este versículo. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos no podemos perder la sensibilidad de nuestro pecado. Por eso debemos vivir humillados, porque fallamos, hermanos. ¿Sí o no? ¿O hay alguno aquí que ya no falle en su vida? Para amontonarlo. Porque eso no es verdad. Yo fallo. A lo mejor un día me levanté mal y ya le levanté la voz a mi esposa, ya la regué. Tengo que confesar mi pecado y pedirle perdón a mi esposa y pedirle perdón a Dios. La regué. O a lo mejor a mi hijo le discipliné mal y lo hice mal. Y entonces tengo que confesar mi pecado y pedirle perdón a Dios. Acuérdense que ustedes cantan. ¿Cuántos cantan cuántos entonan ese canto? He limpiado mis manos. He limpiado mis pies. Pero fíjate en qué tiempo lo está diciendo, he limpiado. Esto quiere decir que ya confesaste tu pecado diario, que ya le pediste perdón al Señor diario para que te limpie de tu maldad todos los días. ¿Cuándo? Como lo hacían los sacerdotes, todos los días. Por eso tenemos que aprender. Esta es la vida del arrepentimiento, humillados ante el Señor. 3. El auténtico arrepentimiento conlleva el sentido de vergüenza por nuestras malas obras. Sentido de vergüenza. Algunos diríamos ya son sinvergüenzas. No tienen vergüenza. Nos avergonzamos por lo que hicimos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la clase de arrepentimiento que Dios espera de cada uno de nosotros. Que no dejemos de tener vergüenza por lo que hicimos mal. Está bien, me equivoqué, le dice el esposo a la mujer. Está bien, me equivoqué y ya, está bien. No, pues eso no es tener vergüenza. Tener vergüenza es realmente decir, no, tienes razón, perdóname. Voy a procurar que la próxima vez no lo vuelva a hacer así, de esa manera. Y le pides a Dios, Señor, ayúdame. No quiero volver a hacer esto mismo que hice y que lastimo a mi familia, ¿no? O al hermano. 4. El auténtico arrepentimiento, fíjate bien, el auténtico arrepentimiento es odio hacia el pecado. No hacia el pecador, hacia el pecado. ¿Qué se siente? Odio. Por ejemplo, déjenme, yo sé que no es fácil esto que voy a decir, no es nada fácil con este ejemplo que voy a poner,
pero así debería de ser. Suponiendo que tenemos enfrente una pareja de cristianos casados, esposa y esposo. Pero el esposo viene a la iglesia y como que le baja las pilas y comienza a ser grosero, a ser áspero con su mujer, y ella le empieza a decir: oye, pero mira, acuérdate, nos enseñaron el domingo que no debe de ser así. Y entonces él: no, pero, y ya, bueno, la cosa es que no se deja, pero yo soy la cabeza y tú te debes de sujetar a mí, ¿verdad? Y le está diciendo, porque la Biblia lo dice. Oye, pero yo también te estoy hablando de la Biblia, de otras cosas para que cambies. No, pero, y ahí están los dos, ¿no? Pero resulta que al final que dice que era cristiano se enfada de su esposa y agarra otra hermanita de la iglesia y se va con ella. Y se va a otro lugar para que los pastores de la iglesia no le digan nada. Entonces llega a la otra iglesia y en la otra iglesia dice: no, es que mi esposa sí, y me trató bien mal. Y bueno, pues va a contar de las suyas para que los otros de allá le soben la espalda y su pecado, ¿verdad? Pero bueno, acá se quedó la hermana sola con todo lo que hizo este hombre. Ella no debería de amargarse, no debería de tener odio contra el pecador, porque a veces les agarra un odio jarocho, ¿verdad? Y lo odio, no lo quiero ver, y ahí está. No. ¿Saben qué deberíamos de tener? Lástima, pesar. Si realmente estamos nosotros en la verdad, en el arrepentimiento genuino como debe de ser, nos debería de doler, porque sabemos el final de la vida de esas personas. Comúnmente no lo hacemos de esa manera. Comúnmente lo hacemos de la forma como el mundo lo hace, cuando no debe de ser así, mis hermanos. Es odio hacia el pecado. Ese es el único lugar donde Dios nos permite odiar. ¿A quién vamos a odiar? Al pecado, nuestras malas obras, aquellas cosas que no son aceptables a los ojos de Dios. Eso es lo que debemos odiar. Debemos odiar cuando le gritamos a la esposa, esos gritos, esa forma de faltar al respeto. Debemos odiar cuando no somos honestos y decimos mentiras. Eso debemos odiar. Bien, ¿cuáles son las partes? Esta es otra pregunta. ¿Cuáles son las partes de nuestra vida? Yo creo que en esto vamos a terminar. ¿Cuáles son las partes de nuestra vida que son afectadas por el arrepentimiento? ¿Cuáles son las partes de nuestra vida que son afectadas por el arrepentimiento? Ayúdenme. Número 1, ¿cuál es la primer parte de nuestra vida que es afectada cuando nos arrepentimos? ¿Se acuerdan? La causa del pecado es muerte. ¿En qué estábamos muertos? En nuestro espíritu. Y cuando tú te arrepientes genuinamente en tu vida, ¿en qué afecta el arrepentimiento en tu vida espiritual? Tú estabas muerto, pero con el genuino arrepentimiento y la fe, que es el otro fundamento, se te otorga una nueva vida espiritual. Donde estabas muerto, ahora tienes nueva vida. Esa es la primer área que es afectada por el arrepentimiento. La parte espiritual, la relación espiritual que necesitamos para poder acercarnos a Dios. Sin esta parte espiritual no podemos acercarnos a Dios. Y todavía en esa parte espiritual tenemos el privilegio de que se nos llama hijos de Dios y podemos acercarnos a Dios como un hijo con un padre y decirle: Abba, Padre. En eso afecta el arrepentimiento a una persona. Cuando una persona se ha arrepentido genuinamente, su parte espiritual recobra vida y entonces puede volverse a Dios, puede tener una relación con Dios como nunca la había tenido en su vida. Como nunca, mis hermanos. Es solamente por esa causa
que uno puede tener esta relación con Dios. Pero todo comienza en estas partes: arrepentimiento. Acuérdense que los fundamentos van unidos, ¿verdad? Ahorita hablamos del arrepentimiento, ya vimos de la fe, juntamos arrepentimiento con fe y podemos tener esta respuesta de una vida nueva espiritual que Jesús nos promete por arrepentirnos y confiar en Él. Otra parte, no les estoy dando mucho de esto porque ya es poco el tiempo y solamente para tener todos los datos necesarios. El arrepentimiento afecta nuestra parte emocional también. No solo la parte del espíritu, sino también la parte de las emociones. Es decir, nuestras emociones en otro tiempo estaban dominadas no por el área espiritual, estaban controladas por nuestra carne, por nuestros deseos carnales, y nos era fácil que alguien nos hacía algo. ¿Cómo respondíamos? Vas a ver, me las vas a pagar. ¿Sí o no? Así éramos. Pero cuando nos arrepentimos, esta parte espiritual también es afectada. Es decir, ya como que ya no compaginamos con los mismos deseos. Ya no puedo yo vengarme de aquel que me hizo algo. ¿Por qué? Porque el Señor me enseña que no es por ahí, que debo de perdonarlo. Y la experiencia en mis emociones es diferente, es distinta. ¿Sí? Así es en el cambio con el arrepentimiento. Las emociones, mis hermanos, comienzan a tomar, no digo que en el primer momento, sino paso a paso, comienzas a ubicar el orden de tus emociones. Acuérdense que aquí la clave es: entre más la vida espiritual crece en ti, más dominio tienes sobre estas áreas de tu alma, que son tus emociones, es tu mente y es tu voluntad. Entonces, las áreas emocionales, los sentimientos comienzan a estar más de acuerdo a la vida espiritual. Entre más voy creciendo, madurando en esa vida espiritual, menos sentimientos equivocados permito. Pero también otra parte afectada no solamente es la emocional, el arrepentimiento afecta nuestra mente. ¿En qué sentido afecta nuestra mente? En primer lugar, al pecado lo vemos tal cual es. Antes no. Antes hacías y, ¿qué tiene? Pues ni en cuenta, ni sabías que era pecado. Pero ahora tu mente ya no piensa igual del pecado. Tu mente es consciente de las cosas y sabes que aquello que estás por hacer no es lo correcto. Entonces en tu mente tú dices: no, yo esto no lo hago porque me va a traer este problema, me va a traer estas consecuencias, y entonces rechazas al pecado en tu mente, ¿no? Estamos conscientes y entendidos de lo que es el pecado y sus consecuencias. Por lo tanto, lo abandonamos y no nos deleitamos en él. Volvemos a lo mismo que dijimos con los sentimientos. Entre más pongo en mi mente la palabra espiritual de Cristo, la palabra espiritual de Dios, entre más la coloco en mi mente y crezco en la vida espiritual, voy a tener una mente más limpia, una mente más pura, una mente que se parece más cada día a la mente de Cristo. No alcancé a oír, a ver. Claro, es un cambio, pero acuérdense que este cambio que Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, se va mostrando en esto. Pero en la vida de cada uno de nosotros no es automático que ya, es nosotros somos responsables por la nueva vida espiritual que se nos dio, en desarrollar esa nueva vida espiritual en estas áreas de nuestra vida: la mente, las emociones y en la voluntad. Amén. Así es como tenemos que trabajar. Por eso, por ejemplo, si hablo de la mente, en Romanos 12:2 nos dice qué debemos hacer. Romanos 12:2 dice ahí, Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Vea lo que nos está diciendo que hagamos: transformaos. ¿Qué significa transformación? Es cambio.
por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo vamos a renovar el entendimiento? ¿Con qué lo vamos a renovar? Con la palabra. Tú métele a tu mente la palabra de Dios y obedécela, y luego me vas a decir si es igual que cuando no lo hacías. No, pero hay que meterle a la mente la palabra de Dios y obedecerla. Y ahí es donde vemos esa transformación en nosotros. Hay un texto que dice: tal es el pensamiento, tal es él. Lo que hay en tu mente es lo que eres tú. Si realmente tú pones la palabra de Dios en tu mente, esa va a ser tu comportamiento, tu conducta. Y por último, con esto termino, el arrepentimiento también afecta nuestra voluntad, nuestras decisiones. Es decir, una vez que tú te has arrepentido, hay un nuevo propósito y una nueva motivación de vida en ti. ¿Cuál es tu primera decisión que tomas en el arrepentimiento? ¿Cuál es tu primera decisión que tomas? Ya se acuerda que dijimos que era arrepentimiento, ¿no? Darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Entonces, ¿cuál es tu primera decisión que tomas cuando te arrepientes? Abandonas al pecado para volverte a Dios, ¿verdad que sí? Ahí está tu primera decisión. Comenzamos a decidir lo que nos conviene para agradar a Dios de acuerdo a su voluntad. Y aparte, pues lo que decidimos de acuerdo a la voluntad de Dios nos conviene a nosotros, porque nos hace vivir en paz y nos hace vivir saludables y nos hace vivir mejores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo me evito gastritis? ¿Cómo me evito gastritis? La Biblia dice: confía en Dios. ¿No? Ay, es que va a llegar y me van a cobrar y va a hacer esto, ya subió aquello. Confía en Dios. Y si confías en Dios vas a estar tranquilo, pero si estás ahí apurado y preocupado, pues hasta un agujero grandote se te va a hacer en el estómago. ¿Sí o no? O con un dolor de cabeza. Es una tremenda migraña ahí por tantas deudas, tarjetas de crédito que compraste, adquiriste, pero ya cuando estás en el arrepentimiento dices: Señor, ya no voy a pagarlas todas y las voy a cancelar todas y voy a vivir por fe. Tú me vas a proveer todo. Vas a vivir tranquilo, en paz, sin dolor de cabeza. ¿Se fija cómo nos conviene? Pero tenemos que hacerlo como Dios dice. Amén. Muy bien. Ok, aquí nos quedamos. Terminamos esta materia aquí. Cuando empecemos en el siguiente trimestre veremos otra materia nueva.